Hola Amado, ¿cómo estás? Espero que súper bien y es un privilegio para mí poder estar acá el día de hoy para compartirte en estos minutos una palabra que estoy seguro que va a desafiar nuestras vidas y nos va a bendecir grandemente. Y la palabra del día de hoy se centra completamente en la unidad y la bendición que hay en moverse en unidad. Nuestro Dios, siendo un Dios, existe en la persona de Dios Padre, en Jesucristo, Dios Hijo, y en Dios Espíritu Santo. Tres en uno. Y si para Dios este diseño de unidad, de equipo, funciona, definitivamente es porque para nosotros también va a funcionar. La idea del equipo, la idea de la unidad es algo que proviene de parte de Dios para nosotros y es algo que Dios pone para su iglesia y para cada uno de nosotros. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y ahí Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, pero también te está hablando a ti y me está hablando a mí en este mensaje. Y dice, les suplico hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Este es Pablo, hablándonos de la bendición que hay en movernos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Y déjame platicarte una historia rápido. No sé si seas muy seguidor de la Fórmula 1, pero acá en la casa hace unas semanas empezamos a volvernos muy fans, a seguir este increíble deporte. Y para ejemplificar esta parte de un mismo pensar, un mismo propósito, definitivamente el ejemplo que yo encuentro más claro en este deporte surgió y sucedió en la temporada pasada, en el 2021. En la última carrera de la temporada estaban compitiendo por el campeonato mundial Lewis Hamilton de Mercedes-Benz y Max Verstappen de Red Bull. Y ambos pilotos estaban en la contienda por el campeonato del mundo de esa temporada. Pero ¿qué sucedió? Que al final de la carrera, quien estaba en primer lugar no era ni Lewis Hamilton ni Max Verstappen, era Checo Pérez, el piloto mexicano que está ahí en la Fórmula 1 y que hace equipo con Max Verstappen en la escudería Red Bull. Pero si bien son equipo, también compiten entre ellos. Entonces, déjame platicarte un poquito de lo que pasó en esa carrera y cómo Checo Pérez bajó este principio de lo alto y lo puso en práctica en ese día. Y ya casi al final de la carrera, Checo Pérez era el que iba en primer lugar. En ese momento, Checo Pérez realmente se estaba jugando el ganar esa carrera solamente, pero sabía que su compañero de equipo Max estaba compitiendo por el campeonato del mundo. ¿Y qué es lo que decide hacer Checo Pérez? Él estaba en primer lugar, Lewis Hamilton, el competidor de Mercedes-Benz en segundo, y su compañero de equipo Max estaba en tercer lugar, muy lejos de poder alcanzarlos. Y lo que hace Checo Pérez es decidir rendir su propósito, rendir su objetivo por el objetivo y el propósito del equipo. Y entonces ahí Checo Pérez dice, bueno, en esta carrera lo que voy a decidir hacer es ser un habilitador y permitir que mi compañero de equipo gane este campeonato. Lo voy a poner en la mejor posición que pueda para que él compita por ese campeonato. Y entonces Checo le baja las revoluciones y empieza ahí a detener a Lewis Hamilton, permitiendo que Max regresara desde atrás, los alcanzara. Y la verdad es que no te lo quiero spoilear, pero lo que hace Checo Pérez es que deja pasar a su compañero y en la recta final Max Verstappen rebasa a Lewis Hamilton y se lleva el campeonato del mundo. ¿Te imaginas lo increíble que sintió Checo saber que lo que él hizo permitió que su compañero de equipo ganara el campeonato del mundo? Muchas veces nuestro propósito personal no se va a alinear al propósito de nuestro equipo, nuestra iglesia, nuestra familia. Pero lo que Dios habla en esta noche para nosotros es que nos movamos en unidad, en un mismo propósito, en un mismo pensar. Checo Pérez ahí decidió dejar su orgullo de lado, dejar la recompensa para él inmediata y pensar en la recompensa para el equipo, pensar en el propósito superior que iban a poder lograr juntos. Y vamos a leer también en Romanos, capítulo 12, del versículo 3 al 5, lo que Pablo nos habla acerca de lo que Checo hizo en esa carrera. Y si Checo lo hizo fue porque Dios
ya lo había pensado para nosotros, ya lo había bajado en esta carta de Romanos por medio de Pablo. Y entonces Pablo nos habla y nos dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Aquí Dios nos habla justamente de lo que Checo puso en práctica en esa carrera. Checo no pensó más de sí mismo, sino pensó en el equipo, y Checo dijo: bueno, en esta carrera mi función va a ser ayudar a mi compañero a que logre su máximo potencial. Eso es el llamado de Dios que tenemos tú y yo para nuestra iglesia, para nuestra familia, para nuestra vida. Identificar perfectamente que en Cristo somos uno, somos una sola iglesia. Pero dentro de esta iglesia, como diferentes miembros, cada uno tenemos una diferente función. Tal vez a ti se te dé muy bien el don de la predicación, o tal vez a ti se te dé muy bien evangelizar a otros, que casi no te cuesta trabajo y empiezas a platicar de Jesús. Habemos algunos que tal vez nos cuesta trabajo sacar la conversación, ¿no? Y puede ser que también Dios haya puesto en ti un don de alabanza increíble. Definitivamente Dios pone en cada uno de nosotros dones y talentos con un solo propósito, que es el crecimiento de su iglesia y que Jesucristo, el nombre de Cristo Jesús, sea conocido en cada rincón de este mundo. Ese es el propósito que tenemos compartido como iglesia de Cristo. Y cada uno de nosotros, así como Checo decidió ser habilitador en ese día, tenemos que entender que somos habilitadores de los demás miembros de nuestra iglesia. Definitivamente en Casa de Oración hay muchos ministerios. En este grupo increíble para varones, es un ministerio en el cual nosotros nos afilamos uno con otro y sacamos lo mejor de cada uno de nosotros y potencializamos lo que Dios ha puesto en nosotros. Y también, déjame decirte algo, así como Dios ha puesto dones y talentos en nosotros, hay cosas que si van alineadas al propósito de Dios para nuestra vida, podemos desarrollar. No quiero que te quedes con la idea de, bueno, es que yo no tengo el don o el talento para evangelizar. Todos estamos llamados a evangelizar. No quiero que te quedes con el, bueno, es que tal vez yo no tengo el don o el talento de una voz increíble, como es mi caso, que yo no soy muy privilegiado con una voz increíble, pero definitivamente cuando alabo, cuando adoro a Dios, lo hago con todo mi corazón, con fuerte y alta voz, sabiendo que, bueno, el de al lado pues no va a disfrutar tanto de mi mala entonación, pero lo hago sabiendo que es un solo propósito el que nos mueve, que es adorar a Cristo Jesús, que es darle toda la gloria, toda la honra. Y déjame decirte algo, definitivamente Dios pensó en la unidad como una estrategia para movernos en una sola visión. En Casa de Oración tenemos una sola visión, que es exaltar el nombre de Cristo, que es poder crecer juntos en el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es su llamado y o sea, su propósito y no nuestro propósito. Vamos a rendirnos al propósito del equipo, que es Dios, que es Cristo, que es nuestra iglesia, y no dejarnos llevar por el propósito personal que algunas veces queremos alcanzar. Porque ¿sabes quién se movió buscando su propósito personal? Satanás, el enemigo. ¿Y qué logró? División. División y dividir lo que Dios había pensado como algo increíble, como algo que fuera uno, como algo que fuera una unidad, una sola visión. El enemigo, por moverse en su propósito personal, en no moverse en el propósito del equipo, decidió traer división. Entonces entendemos que la división es algo diabólico, la división es algo que no queremos para nuestra vida, sino más bien abrazar la unidad y el propósito de una sola visión como Dios lo diseñó desde un principio. Déjame terminar en este último minuto leyendo Salmos 133, versículo 1, donde David, de parte de Dios, nos dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Dios diseñó la unidad y la convivencia para ser disfrutada, para que cada uno de nosotros llegue a su máximo potencial y poder decidir habilitarnos mutuamente para llegar al propósito de Dios para nuestras vidas.
entendiendo que se trata de su propósito y no mi propósito, que se trata de nuestro equipo, una sola iglesia, un solo cuerpo en Cristo, con un solo propósito que es dar a conocer a Jesús hasta los rincones del mundo, que su nombre sea exaltado, darle gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Y si en esta noche no has tenido la oportunidad y estás viendo este mensaje por primera vez de conocer a Jesús como Señor y Salvador, te invito a que hagas esta oración conmigo. Es algo muy sencillo y decirle ahí, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque en esta noche puedo reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y decido moverme en tu propósito, no en mi propósito. Decido moverme en unidad con mi equipo, que es mi familia, que es este grupo de varones en el cual me afilo. Y te pido, Señor Jesucristo, que tú me acompañes todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Cualquier cosa, estamos a tus órdenes. Síguenos ahí en las redes. Casa de Oración tiene un lugar para ti. Dios te bendice.